Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla financiera, un podcast de InvestMe, un espacio en el que hablamos de finanzas personales, de ahorro, de inversión y en el que intentamos crear contenido para potenciar y aumentar la cultura financiera de las personas. Soy Pablo Tellería, asesor financiero certificado y relaciones con inversores en InvestMe y recordaros que este episodio y los anteriores lo podéis ver siempre en nuestro canal, en el canal de InvestMe en YouTube o escucharnos en las principales plataformas allá donde escuches tus podcasts preferidos. Hoy hablaremos del método circular, ¿no? Y para eso, pues, os presento un libro, Riqueza para Siempre, en el cual la autora Carmen Pérez Pozo lo que hace es, o busca la manera de ayudar al público eh, a que su patrimonio crezca, ¿no? Y que sea duradero en el tiempo, que es un punto también importante porque muchas veces se centra mucho a veces en el tema de ir acumulando, acumulando y crear patrimonio, pero luego un factor importante es que sea duradero en el tiempo, ¿no? Y entonces ella pues divulga de manera clara y entendible cómo gestionar los recursos, esos recursos económicos. Y entonces, pues para eso hemos invitado y la traigo aquí al estudio a Carmen Pérez Pozo Toledano. ¿Qué tal? Encantado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Pablo. No, pues nosotros pues agradecer de parte también de todo el equipo de InvestMe que hayas aceptado la invitación para participar en nuestras charlas financieras. Y entonces me gustaría pues que te presentaras a la audiencia quién es y qué hace Carmen. Yo soy abogada ante todo y me siento muy abogada. Y eso sí, ¿qué significa abogar? Significa ayudar, ¿no? A mí me encanta ayudar y a veces a nivel personal me genera problemas porque ayudas cuando no te lo piden, que es un problema, ¿no? Pero sin embargo mi profesión me permite ayudar. Soy en primer lugar abogada y en segundo lugar empresaria. Entonces, fundé el despacho en el 87, va a hacer 40 años, y empezamos como un despacho generalista en el que tocábamos todas las áreas, el área fiscal, el área jurídica, el área de administración de fincas, de real estate, de la compañía de seguros, como una asesoría de manera general. Y con el tiempo lo que he ido haciendo es formándome más como empresaria y focalizándonos en el tipo de cliente, en un cliente al que podemos ayudar de manera holística, y de ahí sale el método y el libro, y ese cliente es el cliente que tiene patrimonio. Pero patrimonio, cuando hablamos de patrimonio, la gente considera que es que tiene muchos inmuebles o que tiene mucho dinero, y patrimonio puede ser tu marca personal, tu agenda de contactos o tu profesión. Entonces, lo que intentamos y estamos muy focalizados es al cliente que tiene patrimonio, pero sobre todo de clase media, porque entendemos que la estabilidad de una economía y de una sociedad es cuando la riqueza está más repartida, y eso se consigue con una clase media ancha, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos al 100%. Entonces, soy fundadora del Grupo Pérez Pozo, que empezó siendo un despacho jurídico y ahora es un grupo empresarial en el que tocamos diferentes áreas, y todo alimenta a esa finalidad, que es hacer crecer el patrimonio de nuestros clientes. Perfecto, pues ya tenemos la presentación de quién es Carmen, muy interesante, evidentemente. Y luego, pues como comentaba yo al inicio, eres la creadora de este método circular. Y entonces quería preguntarte, Carmen, en qué consiste exactamente y por qué lo consideraste necesario desarrollar, ¿no? Esta metodología propia en este ámbito jurídico patrimonial. Como explicaba antes, empecé desde un despacho generalista. La vida de un abogado o de una abogada es como la de los gatos. Es decir, no es que tenga 7 vidas, pero sí que es verdad que vives su vida y la de los clientes, con lo cual te da muchísima experiencia, ves muchas situaciones. Y a mí durante la pandemia, lo que hice es vamos a organizar todo ese conocimiento que tengo y cómo nos podemos realmente plasmar para que se pueda traspasar de generación en generación y para que sea útil a la sociedad. Entonces, una idea clara era empezar desde el derecho preventivo. Es decir, a mí hay 4 hitos en mi vida que me marcaron mucho. Uno fue mi divorcio, y eso me hizo ver que el no tener control de tus finanzas desde la pareja es un gran error, porque te lleva muchas sorpresas. Y el no hablar de dinero durante
antes de iniciar la relación con alguien al quien vas a crear una vida y un camino familiar y, bueno, y entregas tu autonomía, ¿no? Ese es el primer error y es el primer análisis que hice. El segundo fue en el año 2005, que defendí a parte importante de los afectados del hundimiento del túnel del Carmelo, del túnel del metro cuando pasaba por el Carmelo. Mi despacho estaba allí, yo acabé siendo la representante de todos ellos y conseguimos muy buenos acuerdos, pero sin embargo la gente seguía llorando por la foto del abuelo y por los daños morales y además esa rabia contenida de por qué me ha tenido que pasar a mí. Entonces entendí que las emociones marcan las decisiones. Es decir, conseguimos las mejores indemnizaciones, sin embargo, la gente no quedaba satisfecha. ¿Por qué? Porque al final es la emoción la que te marca, ¿no? Elemento número 2. Elemento número 3. Pues como salí tanto en televisión y empecé a ser mediática, tuve la suerte de poder asistir a los herederos del ilustre arquitecto Puig i Cadafalch y reorganizarles el patrimonio. De tal manera que ellos tenían muchísimo patrimonio, pero sin embargo no sacaban rentabilidad de todo él. Ahí empleé toda la expertise y todos los conocimientos que tenía y transformamos lo que era una carga en realmente un patrimonio que les permite vivir de ello. Con lo cual fue el tercer elemento, es decir, tú cuando organizas un patrimonio no lo organizas desde un punto de vista, sino lo organizas de manera holística, desde el punto de vista de la administración, de la fiscalidad, de la compra-venta, de la parte jurídica, de qué derechos, cómo vas a planificar para tus herederos, etcétera, etcétera. Y después la guinda, fue el 2008, el hundimiento mundial de la economía y del capitalismo como lo conocemos, ¿no? Y eso, ahí sufrí en el sentido de ver cómo personas que habían trabajado durante toda su vida y habían creado pues una economía y un estatus social y económico interesante, se les derrumbaba como un castillo de naipes. Y yo pensaba, si estas personas hubieran venido antes a verme, no les hubiera pasado. Entonces, con lo cual es planifica y diversifica. Es decir, y todo eso fue al final elaborando lo que es el método circular, ¿no? Que es una visión holística de una situación que la tienes que coger previamente y que planificando tú puedes evitar las consecuencias de las crisis. Las crisis no las puedes evitar. Es decir, nosotros no podemos evitar que haya una guerra, pero sí que podemos evitar los efectos que esa guerra puede tener en nuestra economía. Y de ahí surgió. Muy bien, perfecto. Pues mira, la verdad que es muy toda la historia, ¿no? Pues es muy completa, porque además has tocado diferentes puntos. Nosotros en Investme, claro, nos centramos más en lo que es el apartado financiero, ¿no? De Sí. gestionar el patrimonio financiero, parte del patrimonio financiero de nuestros clientes. Pero es cierto que muchas familias, y eso también a veces lo vemos, ¿no? Cuando estamos hablando con algunos clientes, toman decisiones financieras, eh, legal, fiscal, de forma aislada, ¿no? Y entiendo, claro, eso incurre en unos riesgos, es decir, el no tener esta visión holística que tú comentas en este método circular, y te hace caer en unos riesgos importantes. ¿Cuáles crees que serían, no sé, los dos, tres principales riesgos que cometen o que se cometen o a los cuales se exponen las personas precisamente por no tomar esas decisiones financieras con esa visión holística? Yo creo que el primer error es no hablar de dinero. No hablar de dinero con transparencia, tranquilidad y compartir con las personas que tienes alrededor. Es decir, cuando inicias una relación de pareja se tiene que hablar de dinero, se tiene que hablar de cómo vamos a organizar económicamente para que en un momento en el que nuestra relación personal se rompa, ninguno de los dos nos podamos hacer daño. Yo tengo una frase que dice, hay que pactar con amor lo que se vayas a utilizar con odio. Entonces, de ahí las capitulaciones matrimoniales. A todos mis clientes les aconsejo que se casen y les aconsejo que hagan capitulaciones matrimoniales. El primer error que se comete es el no poner a la persona en el centro. Es decir, el dinero es un medio, no es un fin. Porque a veces caemos en la tendencia en el síndrome del tío Gilito. Es decir, acumular riqueza por acumular riqueza. Y soy feliz en la medida que mi cuenta corriente va subiendo los números. Pero el dinero es el medio para que tú consigas tus objetivos. Por lo tanto, primero,
y te estoy explicando un poco las fases del método, ¿no? El método tiene 4 fases, que es primero conócete. ¿Quién eres tú? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué vida quieres vivir? ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Vamos a ponerle número a esas aspiraciones, porque no es lo mismo tener la felicidad, que sería una contestación lineal, ¿no? Casi todo el mundo dice, bueno, ¿qué aspiras? A ser feliz. Para unos la felicidad es tener un yate en el puerto y para otros es pagar la hipoteca. Pues entonces imagínate que te casas con una persona que su felicidad o sus aspiraciones son pagar la hipoteca y los tuyos son tener un yate en el puerto. El primer análisis que nosotros hacemos es, hablamos con la pareja, les mandamos el mismo análisis para los dos, cuáles son sus valores, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus fortalezas, es decir, los analizamos como ellos, cuáles son su personalidad respecto al dinero y cómo se relacionan, porque también establecemos 2 grandes grupos que los vas a identificar muy fácil, ¿no? Los que huyen del dolor y los que buscan el placer. Los que huyen del dolor son los conservadores, no quieren gastar, todo lo ahorran por sí, por sí, por sí, y los que buscan el placer son los que viven al día, los que se gastan todo el dinero y los que a veces se entran en hipotecarse más de la cuenta, ¿no? Entonces, hay que buscar un equilibrio y hay que saber si tu pareja o tú mismo puedes mantener ese sistema, ¿no? Entonces, porque estamos guiados por la emoción, es decir, el que huye del dolor es porque su vida le ha llevado a actuar así y el que busca el placer también. Entonces, como no le vamos a hacer un análisis psicológico, sí que podemos evitar datos suficientes como para que actúes desde la razón y no desde la emoción. Ese es el primer tema. El segundo tema es, vamos a ver si tu pareja realmente coincide contigo y tenéis las mismas aspiraciones, incluso el mismo equilibrio económico. Entonces, todo eso se tiene que prever. Si hay un desequilibrio económico entre el uno y el otro, y además hay un desequilibrio emocional, en el que los valores y las aspiraciones de una no es las aspiraciones y los valores del otro, tenemos que preverlo porque a futuro tendremos problemas. Porque los conocemos en un momento de nuestra vida, pero vamos creciendo y cada uno va creciendo de una manera diferente. El siguiente tema es, ¿qué objetivo tengo en mi vida? Y el objetivo es dar una buena educación a mis hijos, tener una segunda residencia, jubilarme a los 40 años o a los 50, lo que sea, porque en cada edad, en cada momento de nuestra vida las aspiraciones son diferentes. Bueno, pues vamos a hacer esa hoja de ruta. Primer paso, analizar tu nivel de vida. ¿De dónde vienen tus ingresos y cuáles son tus gastos? Establecer una cuota de ahorro. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos el nivel de vida? Pues si todos tus ingresos vienen de tu trabajo, eres una persona vulnerable. Porque en el momento porque adaptamos, podemos ganar mucho dinero, pero solemos adaptar nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida, los gastos que tenemos a lo que ganamos. Si solamente depende de lo que nosotros ganamos a nivel personal, en el momento que nosotros nos pase algo, ese nivel de vida se cae. Y ahí tienes la falta de pago de la hipoteca, la falta de pago de los colegios, la falta de pago, etcétera, etcétera. Por lo tanto, seamos conscientes de qué nivel de vida podemos mantener y cómo lo acabamos sosteniendo en el tiempo. Entonces ahí viene la planificación. ¿Qué objetivos? ¿Cómo voy a conseguir esos objetivos? Estableciendo una hoja de ruta de qué edad tengo, cómo distribuyo mis inversiones, porque además aquí, Pablo, se suele hacer 2 cosas, o se invierten en inmuebles o se invierten en fondos. Mucha variedad, la gente de motu propio tampoco lo hace. Entonces, lo que se trata es diversificar. Nosotros lo que aconsejamos es diversificar en 3 áreas. Las inversiones a menos de un año que están en liquidez, las de 1 año a 5 años estarán en seguridad, en rentabilidad, perdón, y más de 5 años en seguridad. Entonces, normalmente nuestros clientes, los clientes en general, y no sé si a vosotros os pasa igual, tienen mucho en seguridad, o mucho en seguridad, que son inmuebles, o mucho en rentabilidad, que son fondos, pero en liquidez tienen poco. Y después están los que se asustan mucho y tienen 1 millón de euros en una cuenta corriente, sabiendo todos los riesgos que supone eso, ¿no? Entonces, el error, no sé si te lo he contestado, los errores que se cometen es primero entender que el dinero es algo externo y que no tiene nada que ver con mi vida. No es verdad. Es decir, el dinero es tu vida porque el valor y cualquier aspiración que tengas tiene una transformación en dinero. El tiempo es dinero.
el amor es dinero y no el amor romántico, sino el que tú tengas personas que te cuiden de manera generosa, esa generosidad se paga. Entonces, tienes que tener, es más fácil que te vengan a ver los nietos y los invitas a cenar o a comer que si les pides dinero para que te inviten ellos, ¿no? Pues todo tiene un trasfondo económico, pues hay que ser consciente de ello. Y comentabas, Carmen, claro, un punto importante, ¿no? El no hablar de dinero. Incluso, y lo hemos comentado con otros invitados aquí a las charlas financieras, hay un poco aquella idea de que es algo, bueno, mal visto, ¿no? Por temas culturales, ¿no? Por temas Sí, incluso religiosos. sí, Hablar de dinero es malo. Y hay, bueno, de hecho hay algún programa en la tele que pregunta directamente, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes? Y evidentemente nadie se atreve nadie da respuesta, ¿no? Pero es que además allá de eso hay muchas respuestas que he visto, que he escuchado del programa. Algunas personas dicen, bueno, es que no quiero dar una cantidad porque eso es de mala educación, ¿no? Fíjate cómo tenemos incorporado dentro, ¿no? A nivel cultural. Y esto, sí, claro, genera problemas, porque si no hablamos de algo, ese algo pues está ahí, ¿no? Y poquito a poco va creciendo. Nosotros siempre nuestra primera recomendación, por ejemplo, cuando un cliente se acerca, nosotros tenemos una filosofía en InvestMe que es que el cliente tiene que invertir por objetivos. Si no todo tu patrimonio, manejamos patrimonio financiero, entonces no todo tu patrimonio financiero va a tener el mismo objetivo, el mismo horizonte temporal, ¿no? Entonces, evidentemente no se puede poner todo en el mismo saco. Y el concepto de lo primero de todo, como si fuera una pirámide, es tener tu fondo de emergencias. Porque precisamente es que si no tienes esto, y luego también entramos en la problemática que comentas tú, que muchas veces la persona no sabe definir realmente qué objetivo tiene. ujú, Y muchas veces tampoco vinculan un objetivo financiero a un objetivo vital, ¿no? Sí, al final el dinero que tú comentas, ¿no? Es un instrumento, un medio para conseguir un fin, ¿no? Entonces, y muchas veces, oye, mira, ¿cuánto quieres tener? ¿No? Es decir, mira, vamos a planificar tu jubilación, estás ahorrando, tienes 45 años, ¿cuánto quieres tener en euros, cuando te jubiles? Se quedan en blanco. sí, Se quedan en blanco la mayoría de las personas. Cuesta, a nivel de nuestro cerebro tal vez no esté programado para eso y cuesta pensar a 20 o 25 años vista, ¿no? Bueno, pues para eso evidentemente estamos los profesionales, como en vuestro caso, como en nuestro caso, para intentar ayudar. Y bueno, y también espacios como este en el que intentamos explicar todo este tipo de cosas precisamente para trabajar en ese aumento, ¿no? de la cultura financiera. Derivado de eso, y lo comentamos también en un episodio, en una charla, ah, el tema de cuando alguien ingresa mucho y de un día para otro se queda sin ingresos, lo comentábamos con futbolistas profesionales, ¿no? Deportistas de élite. Y entonces, ¿por qué crees que hay muchas familias con buen patrimonio que al final ese patrimonio se acaba destruyendo? Seguramente en una o dos generaciones. ¿Qué sí. crees que pasa ahí detrás para que esto suceda de manera habitual? Y un paso más allá, el caso típico de alguien que se hace millonario de la noche a la mañana porque recibe un premio de la lotería y un porcentaje muy alto, 5 o 6 años después, prácticamente están en la ruina. Sí. Pues volviendo a lo que tú decías, a la observación de que es un tema cultural, es un tema religioso, es decir, y hay una diferencia clara entre los países católicos y los países protestantes. En los países católicos, hablar de dinero es pecaminoso, es vulgar, sobre todo es pecado, ¿no? Es decir, incluso se consideraba en la Edad Media pues, que el cobrar intereses era usura y por lo tanto, por eso lo hacían los judíos y no los cristianos. Eh, lo cierto es que el hablar de dinero nos cuesta mucho y además genera envidias porque el dinero lo relacionamos mucho con el valor que tú tienes y entonces no es, hay esa dicotomía, es decir, el dinero lo saco de mi vida porque no tiene que ser el reflejo de mi valor, para que nadie pueda decir que si yo tengo más dinero o menos, valgo más o menos. Por eso también esa ocultación de cuánto gano, cuánto tengo, cuánto genero, ¿no? Por otro lado, pues el tema de la vulgaridad o del pecaminoso. ¿Eso qué lleva? Lleva que hay falta de educación financiera. Entonces, también es cierto que entre términos en inglés que tampoco reflejan nada
concreto, en que no a todo el mundo se le da bien las matemáticas, ni tampoco el sistema educativo tampoco se preocupa en que vaya bien, y que las entidades financieras pues te venden unos productos muy complicados, muy complejos, pues al final la gente se deja llevar. Nosotros atendemos a un tipo de cliente que suele ser a partir de los 45 años, que suele ser con nivel cultural alto, medio alto, es decir, porque si no, no entiendes toda la complejidad del tema. Pero ¿por qué atendemos a este tipo de perfil? Pues porque el anterior va a la entidad financiera, y la entidad financiera, aparte de venderte tus propios productos, te explica cosas que no entiendes. Y por vergüenza o por relajación y por esa cultura de, bueno, esto es cosas del dinero como ser cosas de la política, pues no entro en ello, ¿no? La cuestión es que yo creo que sí que ha habido un cambio generacional, que nos estamos pasando también de la raya. Es decir, desde el año 2008 se empezaron a desconfiar del sistema. Yo comentaba que en el 2008 se ha caído el sistema capitalista como tal, y todavía estamos buscando cuál es el sistema más adecuado, ¿eh? Pero entonces aparecen pues plataformas de financiación participativa que son muy interesantes, y otras formas de generar esas inversiones, de hacer inversiones, colaborativas, etcétera, que después te explicaré en nuestra diversificación qué es lo que hemos acabado haciendo y qué es lo que está teniendo éxito. Pero esa falta de educación financiera hace que cuando llegamos a la segunda generación de una empresa, o cuando el dinero nos llega, pero como solamente relacionamos el dinero con el bienestar inmediato, con el lujo, no nos preocupamos del legado, no nos preocupamos de cómo hago yo que mi generación y la siguiente pueda seguir disfrutando de todo lo que he logrado, o bien porque me ha tocado la lotería, o bien porque he hecho una empresa. Entonces, ahí están los valores. No podemos separar el dinero de nuestros valores. El dinero tiene que responder a la forma que nosotros tenemos de actuar. Eso se vive en la familia. La cultura económica se transmite a los hijos. Entonces, al final lo que hacemos con el dinero refleja lo que nosotros hacemos con nuestra vida y qué valores tenemos. ¿Cómo se tiene que empezar? Pues empezar hablando del esfuerzo, del ahorro. Es decir, gran parte de la frustración que tienen la generación actual es que quizás es que le hemos enseñado una vida irreal, ¿no? El estado del bienestar fue un poco un bluff porque no se ha podido mantener, y en aquel momento nosotros pensábamos que iba a ser eterno, ¿no? Un poco inocente el tema. Pero realmente las técnicas de ahorra, de planifica, de sacrificio, de todo objetivo te lo tienes que trabajar y hacer una hoja de ruta para conseguirlo, aprender a qué estás trabajando. Si tú perteneces a una familia empresaria, normalmente no perteneces a una familia empresaria, perteneces a una empresa familiar, ¿no? Respecto a lo que me decías de por qué la segunda generación acaba, o la tercera. La segunda todavía se siente ligada emocionalmente con el emprendedor, pero la tercera ya se siente totalmente desconectada del esfuerzo del emprendedor, del abuelo o de la abuela. Entonces, todo eso se tiene que transmitir, y se tiene que transmitir realmente, pues no solamente de que tienes un Porsche y que puedes irte al extranjero y puedes vivir de rentas, sino de que detrás de esa empresa en la que tú estás sacando unos beneficios, hay 30, 40, 1000 familias que son responsables de la buena gestión de los socios de esa sociedad. Esa parte no se ve, pero es porque no se ve, porque no se transmite. Entonces, hay que educar hay que crear el concepto de familia empresaria, de somos familia empresaria y por lo tanto tenemos que cuidar del legado que creó el abuelo y hacer lo que pasa en las siguientes generaciones, educarlos más como propietarios que no como CEOs de la empresa. Sí, porque cada uno no podemos estar ligados al proyecto del emprendedor, del primero, porque cada uno tenemos nuestra vida, y a mí me hubiera condicionado mucho que yo tener que llevar un negocio que no he creado, hecho por mi padre o por mi madre. De la misma manera que ahora yo estoy en traspaso generacional, y a mis hijos, que ninguno de los dos son abogados, uno es arquitecto y la otra es actriz, tengan que seguir obligatoriamente con mi proyecto. Pero sí que les voy a decir
chicos, aquí hay un proyecto que una empresa que da beneficios, que nuestra forma de vivir se garantiza por esta empresa y porque además tenemos una responsabilidad con toda la gente que está trabajando para ella. Por lo tanto, tenéis que ser responsables, aprender cómo funciona esto y permitir que esto siga funcionando. Ese concepto no se tiene y yo creo que es el básico, ¿no? Eso sería un poco, Carmen, sería un poco el papel este de una dirección estratégica única, que creo que tú mencionas o propones, ¿no? En el método, ¿no? Que sería un poco esto, sería vamos a ir orientados, ¿no? Y no cada uno para su lado, ¿no? Sería un poco este tema de este concepto de dirección estratégica única. Primero, una dirección estratégica única, pero consensuada. Es decir, ahora mismo si hablamos de las empresas, estamos hablando mucho del protocolo familiar y parece que el protocolo familiar sea el santo grial y no es verdad. El protocolo familiar es un documento que tú realizas en un momento determinado con los que están. Pero si tú quieres que eso vaya a lo largo del tiempo manteniéndose, ese documento, que es como la Constitución, lo tendremos que ir adaptando con los nuevos socios. Entonces, se tiene que participar en la estrategia y la estrategia tiene que ser consensuada, más que única, porque yo creo que, a ver, dentro de una familia empresaria tiene que haber dos elementos y esto no me lo invento yo, es algo que se está utilizando con bastante éxito, a veces mal interpretado, pero con bastante éxito. Tú tienes que mantener un elemento supraempresarial que es el consejo familiar y que se tiene que preocupar de la organización de la familia y de la armonía de la familia. Porque si la familia se lleva bien, la empresa funciona. Si la familia se lleva mal, la empresa se vende, se disuelve y cogemos el dinero y cada uno por su cuenta. Por lo tanto, tiene que haber una estructura global que se preocupe por la persona, por la familia. Y después, evidentemente, esa familia tiene que tener una estrategia para su familia. Dentro de la estrategia está la estrategia de la empresa, la estrategia del patrimonio inmobiliario, la estrategia de las diferentes empresas que puedan tener el grupo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se está haciendo? Que solamente se focaliza todo en la empresa. Y toda la familia tiene que rondar alrededor de la empresa. La primera lo hace porque es su modelo, el segundo lo hace porque no voy a defraudar al papá o a la mamá, pero el tercero, que he vivido bien todo el tiempo, a mí que me cuentas que tengo que llevar una cosa que ni me interesa, ni sé, y además no soporto estar trabajando con mis primos o con mi tío, pues acabo rompiendo el tema. Entonces, ese es el mayor error, es decir, partiendo a hacer todas estas planificaciones desde el dinero, desde el ritmo del dinero, desde el ritmo de la empresa, desde el ritmo de aquello fuera y no desde el ritmo de la persona, porque yo creo que es el mayor error, que volvemos al inicio, porque el dinero es un medio para conseguir nuestros fines, pero nuestros fines personales, no nuestros fines económicos. Claro. Bueno, es que va vinculado. Cuando nosotros preguntamos en Investing, por ejemplo, oye, define tu objetivo. Claro, es un objetivo financiero inicialmente, ¿no? Pues, ¿cuánto quieres tener cuando te jubiles, ¿no? Por llevar un ejemplo sencillo. Y entonces, aquella persona que muchas veces se queda un poco en blanco, intentamos ayudarle, ¿no? Y al menos, y al final esa ayuda tienes que tocar la parte emocional, ¿no? La parte de decir, oye, pero a ver, cuando te jubiles, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres Eh, vivir? Claro. Claro, porque es eso, se trata de eso, no se trata de ir acumulando y el día uno me jubilo y entonces lo rescato todo, no, eso tiene una planificación, ¿no? Pero por detrás de todo eso, y entonces es lo que llama el propósito, ¿no? Que es decir, bueno, está muy bien, has acumulado X cantidad de euros, ¿para qué? Y detrás del para qué, pues, ¿qué propósito? ¿No? Pues, no sé, pues desde hacer 3 viajes, de hacer la ruta 66 porque es aquello que siempre has querido, ayudar a tus hijos, tus hijas, con tus nietos, sus nietas, no sé, es decir, tiene que haber siempre un propósito, porque si te quedas solamente en el número, eso se va perdiendo. Y muchas veces también lo que pasa es que a veces mantener los planes de largo plazo va muy vinculado a que esa persona está pensando solamente en un número y está pendiente de lo que pasa cada día en los mercados y en el mundo y que si ahora ha pasado esto y lo otro y ahora mi cartera baja un poco y tal. Y es porque solamente está pensando en una cantidad, en un número. Ve un número que fluctúa, pero su propósito representa que no debería ser tan volátil, ¿no? Es decir, si yo tengo un propósito para cuando me jubile, hombre, luego seguramente tal vez dentro de 3 4 5 años, pues igual algo cambia, ¿no? Pero no puedo estar cambiando cada mañana en función de las noticias que hay en la tele. Así que fíjate la importancia de tener muy claro
que Hacia el dónde quieres tema ir. del dinero, pues oye, por detrás lo que hay hay más cosas, ¿no? Son tus valores, es tu forma de vida o tus objetivos vitales. Carmen, a nivel de educación financiera, que es un tema que has tocado, ¿no? Cuando has dicho, oye, que también al sistema, pues igual no le interesa que se aprenda mucho según qué cosas. ¿Qué crees que podríamos mejorar por ahí? ¿O qué crees que se podría hacer? ¿O a qué edades, ¿no? Para que estos temas que a mucha gente les toca como muy lejos, oye, esto no es para mí, pues poco a poco las siguientes generaciones vayan mejorando esto, ¿no? Y eso que tú comentabas, a partir de los 40-45 puede ser un público objetivo porque los anteriores simplemente están en las entidades tradicionales. Entonces, a nivel de educación financiera, de iniciativas, ¿qué crees que se podría hacer? Es complicado porque partimos de un tema que es a ver, la dificultad para entender las matemáticas y la separación que hay entre entender que si tú cobras un sueldo, si tú recibes unos rendimientos o si tú tienes dinero en el bolsillo para gastarte, eso viene de algún sitio. Viene del trabajo y para que a ti te paguen un sueldo, ese trabajo tiene que estar dando beneficio, por lo tanto la empresa tiene que, tiene que tener beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, en global, yo no te diría una solución mágica porque no la hay, pero sí que igual, como te digo que hay que hablar desde los valores y hay que hablar desde la persona, en el tema educativo yo creo que tiene que haber una correlación entre todas las áreas. Porque cuando yo me acuerdo, yo soy de la época de GB, cuando te explicaban literatura, filosofía, historia, no estaban coincidiendo en la misma época. Si te hubieran explicado que en el momento en el que estaba la Revolución Francesa, resulta que estaba Voltaire y que además estaba la literatura tal, hubieras entendido todo el movimiento global de por qué las cosas pasan, ¿no? De por qué aparece Marx en el siglo XIX, por qué la revolución industrial, por qué tal. Pues de la misma manera, yo creo que tiene que haber una interrelación, una educación mucho más también holística, es decir, de que todo está relacionado, no me cuentes, te aprendas la historia, los hechos de manera puntual, si no están relacionados pues con un tema económico, ese tema económico genera unas ideas, esas ideas generan unos movimientos sociales, etcétera, etcétera, una filosofía, etcétera, etcétera. Pues la misma manera con el tema de la economía, es decir, ahora mismo se están haciendo actividades por voluntariados, pues o incluso en bachiller o en la ESO se están hablando de, oye, cómo crear una empresa, cómo organizarte tal, y no cala, porque al final bueno, lo veo tan lejos que ¿qué me cuentas? Y pues yo no voy a ser empresario, pues si cuando llegue el momento ya me apañaré. Y al final no encuentra esa utilidad. Entonces, yo creo que la base es entender todo lo que supone la vida, todos los conocimientos que tenemos, pero relacionados unos con otros, porque es que si no, tú aprendes conocimientos aislados que con el tiempo, y si tienes suerte, acabas relacionándolos unos con otros, ¿no? Entonces, ese es el cambio cultural que entiendo. También entiendo que los menores de 45 tienen dos cosas. Es decir, han nacido, yo no sé si son los millennials o no son los millennials o los Z o los que sea, pero han nacido en una situación en la que había paz, había democracia, había un estado del bienestar y con unas expectativas. Eso no son, entonces entran en un estado de frustración. Pero por otro lado, son personas con muchos valores, son personas inquietas que no se fían del sistema y además nuestros políticos están haciendo que se fíen menos y que son bastante autodidactas. Han empezado una época digital, estamos en un periodo de tránsito, está cambiando todo, no solamente la economía, está cambiando la forma de trabajar, el que podamos estar hablando por videoconferencia y sea de lo más normal, ¿no? Entonces, tienen mucho que aportar. ¿Y qué confían en temas que lo entiendan, que lo palpen y que ellos tengan esa libertad de acción. Antes te he comentado hasta qué punto hemos tenido que innovar por la necesidad social. Es decir, cuando nosotros hacemos la diversificación en rentabilidad y uno de ellos es la inversión en fondos. Es decir, que os pasamos clientes. No a vosotros concretamente, pero sí a una gestora de fondos con la que trabajamos y demás. Pero, sin embargo, no se invierte
en temas inmobiliarios, a no ser que te compras un piso. Entonces, una forma de, y más con la necesidad de vivienda que hay actualmente en España, ¿no? Una forma de activar la economía es la promoción inmobiliaria. Todo el sistema está montado de tal manera que la promoción inmobiliaria solamente la pueden hacer empresas muy consolidadas y que se dedican a ello de siempre. La financiación te la dan las entidades financieras que hacen un poco de regulador. Ahora te doy más, ahora te doy menos. En el 2008 ya vimos que la crisis fue provocada prácticamente por ellas. Con lo cual, nosotros lo que hemos creado es un club de inversión privada en el que promovemos, sin financiación bancaria, promovemos la creación de vivienda. Vivienda asequible, vivienda en barrios de Madrid o Barcelona o Zaragoza. Y es lo que más atrae. Lo que más atrae como inversión, porque son, no, aunque hablamos de crowdfunding, pero son, en este caso, este crowdfunding no tiene financiación bancaria. Entonces, incluso tenemos otra de las sociedades que es para la compra de viviendas destinadas al alquiler, y también la gente está invirtiendo con importes pequeños, desde 10.000 euros, pues para facilitar que haya viviendas que solamente se dediquen al alquiler y sin mayores presiones, ¿no? Porque también entienden todo este cambio normativo tan proteccionista que se está realizando, al final está cambiando las tendencias. Antes eran los pequeños propietarios que tenían como una vía de ahorro el comprarse una vivienda y ya así la tengo para la jubilación y cobro un alquiler. Y ahora esto lo que está haciendo es que los pequeños propietarios vendan sus viviendas y los grandes fondos y las grandes estructuras compren esas viviendas para alquilar. Entonces, antes de que se invierta esa balanza, que ahora mismo, pues desde el año 23, por ejemplo, en Cataluña hay menos viviendas de alquiler cada año y más de venta, la tendencia se ha cambiado de que había un 93, 94 de viviendas de propiedad de pequeños propietarios y grandes propietarios y fondos solamente había un 7, pues ahora estamos en un 10 y un 90. Es decir, que toda esta normativa que intentaba ser proteccionista está haciendo el sentido contrario. Bueno, pues nosotros hemos creado esa sociedad precisamente para que el particular pueda ayudar a generar vivienda de alquiler y además tenga una rentabilidad, ¿no? Bueno, pues todos estos cambios se producen pues porque la sociedad, cuando tiene desajustes, se ajusta de alguna manera, ¿no? Y desde el 2008, pues estamos intentando buscar la situación que equilibre todo el tema. Y yo, por último, Pablo, que ya sé que me alargo mucho en las respuestas, quería hacer una diferencia que la vemos muy clara entre los servicios que vosotros dais y los que nosotros damos. Es decir, nosotros trabajamos con entidades como las vuestras porque además son necesarias, estáis certificados y además sabéis de lo que tratáis. ¿Eh? Y os preocupáis por atender al cliente para que el cliente siga ganando dinero y mantenga sus objetivos o consiga sus objetivos económicos. Mientras que el cliente que va a vuestra empresa o a los gestores de fondos va buscando una rentabilidad, los clientes que vienen a la nuestra vienen buscando una estabilidad. Es decir, estabilidad, nosotros decimos, vamos a vender una estabilidad de banda ancha, de tal manera que cuando se gane mucho dinero, quizás tú no te ganes el máximo, pero cuando se pierda, tú no vas a notar ese descalabro, ¿no? Entonces, sois un complemento de nuestro método, porque sois un elemento en el que nosotros no dedicamos el 50%, pero sí suele ser, dentro de la distribución del patrimonio, suele estar entre un 20 y un 30. Sin embargo, recomendamos, por ejemplo, que más de un 60% no se invierta en seguridad. Es decir, que más del 60% no se tengan inmuebles. No sé si coincides con las cifras o no. Bueno, claro, nosotros aquí tiramos más para el lado del patrimonio financiero, pero somos muy honestos con los clientes muchas veces, incluso hasta cuando nos dicen, oye, que con vosotros tengo una parte y en otros sitios tengo otra, y lo encontramos razonable. Es decir, que, bueno, oye, profesionalmente, yo siempre digo, a nivel profesional, nosotros queremos gestionarte la mayor cantidad posible de patrimonio financiero, evidentemente, pero luego entendemos de que así como nosotros también vamos orientados a que esas carteras estén diversificadas, ajustadas a los perfiles de riesgo y tal, pues que a nivel personal ese cliente pues también se sienta tranquilo, pues diversificando con gestoras o incluso pues con inmuebles. Muchos clientes nos dicen, oye, pues ahora que tengo aquí un dinero en esta cartera ahorro, pues porque seguramente en 7 8 meses me compraré un inmueble.
felicidades, o sea, perfecto. Si has hecho bien los deberes y tienes, digamos, un sentido todo lo que estás haciendo, sí, ¿no? Pero sí, sí, creo que es totalmente complementario. Incluso hay un debate también siempre, nosotros gestionamos las carteras, nuestra base, digamos, es la gestión indexada, ¿no? O la gestión con fondos indexados. Ujú. Y entonces hay este debate también entre fondos indexados, gestión activa y tal, ¿no? Y no simplemente decimos, oye, pues que es también perfectamente normal que un cliente tenga una parte con nosotros en una serie de fondos que replican a los grandes índices, pero pueda tener otra parte, X, la que cada cliente quiera tener, con fondos activos, con un tipo de gestión más táctica. Es decir, yo creo que se trata siempre de buscar el equilibrio, lo comentabas casi al inicio, ¿no? De todo, pues no sabemos cuántos años vamos a vivir, entonces tienes dos opciones. Intentar ahorrar mucho, 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 pero como tampoco sabemos si mañana ya no estaremos, la otra opción es pues me lo gasto todo hoy, ¿no? Entonces creo que un poco la virtud está en buscar ese equilibrio, en decir, mira, como no sabemos realmente, ponemos el cronómetro hoy, cuánto queda, pues vamos a hacer un poco una mitad y mitad, pues una parte X me la tendré que gastar para disfrutar, para ese fin que tú comentabas, ¿no? Pero la otra parte también tengo que pensar en que, ¿y si vivo hasta los 90 o 100 años? ¿No? Tengo que llegar ahí. Relacionado también con este tema, ya ahí del largo plazo, creo que también, Carmen, has escrito un libro relacionado con todo el tema hereditario. No sé si nos puedes Sí, ahí adelantar también un poco. sí, sí, además fue el primero. Se llama El más allá de mis bienes, porque hay mucha gente que no decide, bueno, que decide, no, que le da miedo hacer testamento. Esto de las creencias que decíamos, parece que si vas a hacer testamento es que te vas a morir pasado mañana. Y en este explico en 28 capítulos, en 28 cuentos cortos, pues casos, algunos reales, algunos inventados, en tono de humor para que no sea muy árido, y después el trasfondo jurídico, ¿no? En qué se basa. Pero las diferentes circunstancias en las que te puedes encontrar y cómo afecta el haber hecho testamento o no haber hecho testamento, ¿no? Nosotros en este caso también tenemos un sistema que es, la metodología es consensuar el testamento, planificar. Normalmente cuando vienen las personas mayores, no suelen venir a partir de los 55, 60 a planificar su sucesión, pero se preocupan más de, oye, ¿cuánto van a pagar de impuestos mis hijos? ¿Cómo hago la distribución de estos bienes? Porque tengo hijos del primer matrimonio, hijos del segundo matrimonio, hijos de él, hijos míos. Se preocupan más de estas cosas que no de cómo se va a gestionar mi legado cuando yo no esté y cómo puedo hacer para que realmente beneficie a mi familia. Porque al final tú has hecho un patrimonio importante o no, pero te encuentras que tus hijos, cada uno tiene un nivel de vida diferente, que unos han tenido más suerte económicamente y otros menos, que algunos no se pueden ni ver, y les dejas un piso para los tres. Pues sabes que van a tener un problema. Entonces, ¿por qué no lo consensúas con ellos? Aunque sea de manera individual, oye, ¿cómo podemos hacer esto para que o solucionar los problemas ahora o después que no tengas estos problemas, ¿no? Pero también hay que planificar fiscalmente. Durante una época, Pablo, tú sabes que se estuvo de moda montar las sociedades patrimoniales, en el que parecía la hucha, que nos íbamos a ahorrar todo el dinero y que estaba seguro para cuando llegase. Bueno, pues sacar ese patrimonio de una sociedad patrimonial se queda casi el 50%. Entonces, pues todo esto hay que irlo preveyendo y después metes a socios que no saben llevar una empresa o que se van a llevar mal. Entonces, que no son empresas que además no acaban repartiendo dividendos, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto, o que para deshacer esa empresa, resulta que hay que conseguir liquidez. Bueno, ponte de acuerdo en vender inmuebles para pagar el impuesto de sucesiones, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso hay que planificarlo. Pero no solamente la parte fiscal, jurídica y de reparto, sino también de vivencial. Es decir, cómo les dejo yo a estos niños que se van a acordar de mí, pero me van a maldecir en vez de ponerme en un altar, ¿no? Y después hay que hacer testamento, pues según tus etapas de la vida. Es decir, yo os recomendaría que cada 10 años revisaseis el testamento. Porque no es lo mismo cuando estás solo, que si tienes patrimonio, que sepas que si falleces va a pasar a tus hijos, a tus padres, pero a lo mejor tus padres resulta que están separados, uno se ha portado muy bien y el otro muy mal. Bueno, pues tendrás que decidir si quieres que pase de la misma manera a los dos, o quieres que pase a uno, o cómo hacerlo. Cuando tienes hijos, si son menores, pues
si te pasa algo a ti, quién va a cuidar de su patrimonio, quién va a cuidar de ellos, cuándo pueden disponer. Si ya tienes mediana edad y te has separado, bueno, pues vas a intentar que tu patrimonio no pase a tu exmarido o a tu exmujer. Es decir, que en cada situación de tu vida cambian las circunstancias. Y si tú no haces nada, automáticamente es primero a tus hijos, si no están tus hijos, a tus padres, y si te pasa de ti a tus hijos y tus hijos fallecen y no tienen descendientes, pasa a su padre o a su madre. Y si tú estás separado de tu padre o de su madre, pues resulta que hereda tu patrimonio alguien con el que te has separado. Por lo tanto, no pasa nada por hacer herencia y además pensar en ello. Y sobre todo, cuando ya eres mayor, consensuar con tus hijos, oye, ¿cómo lo podemos hacer para que esto sea una alegría y no una pena, ¿no? Bueno, hay que romper el tabú, ¿no? Un tabú que hay, que es no hablar de eso, Hablar de la lo muerte. explicabas ahora, ¿no? Es decir, no hago el testamento porque es que esto es como que me voy a morir mañana, ¿no? Pues llama Y al luego martillo. exacto, no, no, deja eso lejos porque si hago el testamento, pues, no, evidentemente, pues todo eso va relacionado con, pues, un tema de aumentar la cultura financiera, de poder romper, ¿no? Muchas de esas creencias o esos guiones o de esos patrones que tenemos, que hemos ido precisamente recibiendo en herencia. Carmen, para ir terminando, si te parece, te preguntaría ya no solamente pensando en un tema de empresa familiar, ¿no? Sino a nivel más global, de una empresa que no tenga por qué ser una empresa con este patrimonio más empresarial, perdona. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, los primeros dos, tres pasos que debería dar una familia que quiera empezar hoy a proteger y a ordenar su patrimonio? No, no solamente pensar en voy a comprar un fondo, una acción o lo que sea, o un inmueble, sin más, ¿no? Ah, a ver si puedes ser capaz de eso, de resumir en dos, tres pasos Vale. fundamentales antes del siguiente, decir, oye, mira, pues he escuchado a Carmen y a Pablo que estáis hablando de esto y realmente, pues, ya te digo, intentamos llevarlo a bajarlo a tierra de no solamente para aquellos patrimonios millonarios, sino también pues una persona de clase media que como se piensa precisamente que tiene solamente un piso y un coche, pues no le toca nada de esto, ¿no? ¿Cuáles serían esos dos, tres primeros pasos importantísimos que tiene que dar? El primero sería, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero conseguir? El segundo es analizar su nivel de vida, de dónde me vienen los ingresos y cuántos gastos tengo y qué capacidad de ahorro. Y entonces hacer una hoja de ruta a 5 años. Es decir, si mis ingresos son tales, mis gastos son tales y quiero pues conseguir lo que sea, de segunda residencia, estudios para los niños, dejar de trabajar, montar un negocio, que me atienda, irme a una residencia para que me atiendan, etcétera. ¿Cuánto necesito conseguir? Bueno, pues a partir de aquí, ¿qué dinero tengo? ¿Cómo lo gestiono? Y eso se necesita ir de la mano de un profesional. Seáis vosotros a nivel profesional de inversiones, seamos nosotros, o sea, alguien que tenga una visión holística. No puede ser solamente de inversión, sino de planificación general. Pero para concretar es dónde quiero ir y qué nivel de vida tengo. Y a partir de aquí, cómo organizo para conseguir lo que quiero. Pero el objetivo es imprescindible. No sé si coincides. Sí, totalmente, totalmente. Y además, esa famosa frase que se dice, ¿no? Pues para llegar rápido ves tú solo, pero si quieres llegar lejos, ves acompañado, ¿no? Y en este caso, también otro tabú del que hay que romper es el hecho de que nos tenemos que dejar ayudar por profesionales. Así como en la salud nos dejamos ayudar por profesionales médicos, ¿no? Sí. Eh, yo siempre explico, hay algo, el tema creo que hay un par de cosas que son transversales durante toda tu vida, hagas lo que hagas, hagas la profesión que tengas el patrimonio que es la salud y el dinero, ¿no? El amor, que este ya es más, lo dejamos un poco ahí, ¿no? Tiene Pero otro historia. salud y dinero, eso nos va a acompañar siempre, o nos Sí. debería acompañar siempre. Entonces, tanto en uno como en otro, yo creo también que hay que dejarse ayudar. Evidentemente, ser conocedor, aumentar la cultura financiera para cuando alguien, un profesional, te explique cosas, entender lo que estás haciendo, pero creemos también que sí es fundamental eso. Carmen, pues ha sido un placer. Muchas Una vez gracias. más, agradecerte de parte de todo el equipo de InvestMe por esta charla. Creo que ha sido muy interesante y hemos tocado temas, bueno, pues que muchas veces los intentamos ahí ocultar y ojalá pues sirva para poquito a poco poner ese granito de arena.
Yo creo que sí. Muchas gracias. Y abundando en lo que decías, ahí en España somos bastante autodidactas y también hay un refrán que dice lo barato sale caro. Y a veces los honorarios de un profesional es una inversión, porque te puede ahorrar tanto dinero en tantos ámbitos que ni siquiera habías pensado que te compensa. Así que apoyo vuestra labor y apoyo vuestro programa de difusión. Enhorabuena, Pablo, y muchas gracias por contar conmigo. Estupendo, pues nada, muchísimas gracias y nada, pues a los oyentes y a las personas que nos están viendo, pues eso, invitaros a que nos deis a un like, que nos enviéis preguntas a charlasfinancieras@invesmi.com de temas que podamos ir abordando en diferentes episodios y nada, pues nos veremos en una próxima charla financiera. Hasta luego. Hasta luego.